esta computadora. Bueno, pero cuando empiece la plática, porque este, Ahorita esto no otra vez, conviene. gracias a todos por conviene. estar presentes hoy. Vamos a empezar con nuestra segunda sesión de este Journal Club. Esperemos que sea como productivo para todos. Y pues hoy le toca presentar a Miguel Medina. Vamos a hablar acerca de atresia tricuspidia, atresia pulmonar con CIB, perdón, y malformaciones MAPCAS. Entonces, pues adelante, Miguel, gracias. Gracias por participar y es todo tuyo el micro. Gracias, Charlie. Bienvenido, buenas noches. Saludos a todos. Ahora sí ya nos vamos a poner serios. okay. Y bueno, pues gracias por la invitación. Me parece una idea genial, como decíamos el otro día, con este tipo de conectividad. Y bueno, pues sin más preámbulo, ¿verdad? Vamos a empezar con un par de artículos. El primero, a ver, sí tenemos buena visibilidad de pantalla, ¿verdad? Ok, perfecto. Bueno, lo que no puedo es verme a mí, pero no importa. Bueno, el primer artículo es una que a lo mejor no está muy bien, no es muy conocido por nosotros, que no es muy familiar. Es una revista, es la Nature, que tiene un factor de impacto bastante interesante, es de donde encontré la revisión más reciente. Es un estudio hecho en Tailandia. El título es Resultados actuales de la atresia pulmonar con CIB, un estudio en un único centro en cohortes de Tailandia. Y lo hace... Venga, Miguel, adelante. El abstract. Un poco sobre las generalidades de la atresia pulmonar, que para todos nosotros pues es algo familiar con CIB. Dentro de las generalidades que maneja el primer artículo, es un estudio de cohorte en una institución, es de tipo retrospectivo, es observacional. Está hecho en los años 2005 al 2016 en Bangkok, Tailandia. Y en a manera de introducción menciona que la atresia pulmonar con CIB tiene un amplio rango de presentación, que tiene, además, por ser tan amplia esa variabilidad de espectro cardiológico, también tiene múltiples opciones de tratamiento según la anatomía y la fisiología, función también de la anatomía de las propias colaterales pulmonares, ¿no? También dice que la atresia pulmonar puede ser diminuta o ausente, y esto obviamente por la propia morfología de la cardiología nos obliga de inicio a considerar una paliación. Dentro de la morfología, nomás que no encontré una gaviota y me van a disculpar. Y como estamos en época de COVID, pues dice que desde el punto de vista morfológico, en un cateterismo cardíaco, una atresia pulmonar semeja a un espectro de una gaviota a contraluz, pero bueno, no encontré la imagen de una gaviota y por eso les puse ahí a un primo del Batman, ¿no? Ahora está de moda, ahora que está de moda con el COVID-19. Dentro de los objetivos del tratamiento quirúrgico, obviamente, pues es la corrección definitiva en una sola etapa, de acuerdo al planteamiento que hacen en este artículo. Dentro de esos objetivos también establece formar una continuidad del tracto de salida del ventrículo derecho y una cierre de la CIB. Dentro de este espectro, es un amplio espectro de variantes anatómicas. La corrección se puede llevar tradicionalmente en varias etapas, o bien, de acuerdo a la propuesta de estos artículos que vamos a analizar, pues la corrección en una sola etapa. Cuando es un espectro ya muy complejo en cuanto a la morfología, bueno, pues entonces de entrada se propone que se haga una unifocalización. Al final de cuentas, creo que es una patología que, dadas las circunstancias morfológicas y hemodinámicas, en función de si tienen nutriendo un hemitronco, si tienen nutriendo un conducto arterioso, y si además sumamos la posibilidad de colaterales aortopulmonares
de gran tamaño, bueno, pues también eso nos va a someter a un gran debate en cuanto a la toma de decisiones. El estudio, si ustedes tuvieron oportunidad de revisarlo, pues es un estudio que plantea en otro orden la metodología. Sin embargo, bueno, es un estudio que al final casi menciona lo que les comenté al principio. Incluye 90 pacientes. Las características aquí en esta tabla, vamos a ver pues que un gran porcentaje son pacientes masculinos, el 44% de ellos, que fueron diagnosticados alrededor de los 5 meses con un rango de 0 a 13.8, perdón, años, 0.5 años, que son el equivalente a 5 o 6 meses, y el rango fue de 0 a 13.8 años. Analizaron también las características de la población, el peso, los menores de 2.500 gramos fueron alrededor del 30%, y la asociación con algunas anomalías asociadas fue de 24%. Entre las más frecuentes que mencionan es el síndrome de Down, la lesión 22q11, o bien la presencia de algunos otros síndromes o alteraciones genéticas. La presencia de MAPCAS casi en el 60% de los pacientes, pues fue un número muy grande. Ay, me regresé. A ver, perdón. Estoy regresando. Aquí. Lo que les mencionaba, pues, de la presencia del sexo, las anomalías asociadas, y la presencia de MAPCAS. Ahora sí, bien. Un poco en cuanto a la clasificación que ya todos conocemos de Barbero Marcial, los tipos de atresia pulmonar con ramas confluentes, con ramas no confluentes, con presencia de colaterales aortopulmonares. Y bueno, para fines de este estudio se asoció o se dividieron los pacientes en 4 grupos. El primero era atresia pulmonar con CIB confluente, de los cuales fueron 40 pacientes. El grupo 2 fue atresia pulmonar con CIB confluente más colaterales aortopulmonares, 21 pacientes. El tercer grupo fueron pacientes con CIB y atresia pulmonar con ramas no confluentes más colaterales aortopulmonares en 12 de ellos. Y el cuarto grupo fue atresia pulmonar con CIB no confluente, con ramas hipoplásicas, además de no ser confluentes en ramas hipoplásicas, y presencia de malformaciones aortopulmonares en 17 pacientes. En cuanto a los resultados que menciono, bueno, pues hace un análisis por definición, lo que comentábamos, es una cardiopatía congénita compleja. El flujo pulmonar derivado exclusivamente de las MAPCAS es lo que lo vuelve de peor pronóstico. Obviamente ya sabemos que entre más tiempo pase, esas colaterales aortopulmonares tienden a generar un flujo anormal, un flujo mayor, y como efecto histopatológico asociado, la probabilidad de un gran número de ellos que se puedan ya sea formar hipertensión pulmonar o incluso enfermedad obstructiva, como si fuera una oclusión parcial de algún trayecto importante de esas MAPCAS. Y por lo tanto, cuando esas MAPCAS se obstruyen o bien se trombosan, pues se pierde la viabilidad de esos segmentos pulmonares. En un tercio del total de estos pacientes se encontraron MAPCAS, es una población bastante importante. Los índices de McGoon que estimaron de acuerdo a estudio hemodinámico fue el ratio de 1.5 más menos 0.51. En el total de pacientes, hay 2 pacientes que no se operaron, ahorita me parece que se los voy a mencionar, por indicaciones diferentes. Un paciente que se operó por una atresia esofágica, no resultó bien, falleció el paciente, y el otro porque fue sometido a unifocalización y entró en otro grupo de estudio. Por lo tanto, se descartaron de este estudio. En los 88 pacientes se realizaron un total de 155 intervenciones quirúrgicas. Hubo los 2 pacientes que les
comenté que no habían sido operados. El seguimiento muy prolongado, que fue por 6.7 años, con un rango de 7 hasta 26 años. Las primeras cirugías se realizaron en una media de edad de 1.2 años, con un rango de un día hasta 14 años. La corrección total fue posible hacerse en 32 de estos 88 pacientes. Corrección total en la media de edad fue de 8.4 más menos 4.6 años. El tamaño de los homoinjertos que se emplearon fue de 14 a 25 milímetros de diámetro, con un promedio de 18.3 más menos 2.8 milímetros. En el caso de pacientes menores de 8 años, evidentemente el rango de los diámetros varió, fue menor, y ahí están los números. Esto se consideró que fue como un factor importante desde el punto de vista de resultados estadísticos, puesto que fue una P menor de 0.01. Perdón, aquí esto no, corrijo, fue no significativo, porque fue 0.01 y el valor que le habían asignado a P fue menor de 0.05. El tipo de homoinjertos que se emplearon fueron en 2 pacientes, aórtico, pulmonar en 5, bovino en 22, que es el más numeroso y que es finalmente, pues es el Contegra que conocemos. El porcino se utilizó en dos casos. Aquí está, más o menos intenté hacer una gráfica en cuanto al grupo de los pacientes y cómo fue la evolución desde las cirugías paliativas hasta el resultado quirúrgico, que fue en el grupo 1 de los 40 pacientes se realizaron en un total 65 cirugías, de las cuales fue fístula de Blaylock derecho en 29, izquierdo en 7, central 1. Se tuvo que reoperar un paciente de fístula izquierda, al cual se le hizo la fístula central por trombosis de la fístula inicial. Los pacientes, el total de pacientes que llegaron después de esta evolución a una corrección definitiva fueron 17 pacientes. 2 de ellos se operaron en una sola etapa, y creo que es el grupo que nos interesaba más, sin embargo es el menos numeroso. Y el resto se operaron, pues, de esos pacientes, esos 15 pacientes aún están en vigilancia, aún no se han llegado a operar. El segundo grupo fueron 21 pacientes, 39 cirugías, a los cuales se les hizo a 20 de ellos unifocalización, ninguno tuvo que ser reoperado, y de esos pacientes, 11 han logrado ser sometidos a la corrección definitiva. El grupo 3 con 12, a los cuales se les realizaron 24 intervenciones quirúrgicas, de los cuales a 12 se les tuvo que someter a unifocalización más fístula de Blaylock. Se tuvieron que reoperar 2 pacientes y 4 pacientes han sido corregidos. El último grupo de 17, a los cuales se hizo 27 cirugías, 12 unifocalizaciones más Blaylock, a 4 se les hizo shunt y a 1 solamente se le hizo ligadura de colaterales aortopulmonares, y solamente 2 pacientes son los que han sido llevados a corrección definitiva. Está una tabla mostrando un poco los resultados que ya les decía, más o menos en cuanto a la edad, al cuales fueron llevados a corrección total, los años que les había mencionado. Hay una diferencia importante en cuanto a la edad, el tiempo de diagnóstico. En general, el promedio fue de 5.7 años, y los pacientes que se sometieron a reparación total, esto sería en una sola etapa, pues fueron a una edad más o menos de 11.3 en promedio, con un rango de 2.8 hasta 13. Y el resto de pacientes de 4.1. La mortalidad, pues evidentemente creo que es muy significativa en los pacientes que se han sometido a varias etapas. Las clases funcionales, pues también
vemos un marcado incremento en la clase funcional en estos pacientes. Estas son dos gráficas que muestran en el estudio, en el cual hablan sobre la sobrevida de los pacientes que fueron sometidos, perdón, al el tiempo del diagnóstico y en cuanto a la edad, aquí van mostrando la supervivencia de en estos dos rubros. Y esta otra es en aquellos pacientes a los cuales, de acuerdo a la mortalidad, perdón, la sobrevida que se hizo en estas dos curvas en las del cuadrante inferior derecho, en pacientes que tenían atresia pulmonar con C y B, la presencia de colaterales aortopulmonares y la presencia de confluencia de las mismas ramas pulmonares. Obviamente vemos una, una marcada evolución en cuanto a los pacientes que tenían ramas confluentes con una sobrevida muy diferente a la de ramas no confluentes, lo cual nos dice pues el pronóstico que se espera mucho mejor en aquellos pacientes que tienen MAPCAS y son operados a una edad menor o en una sola etapa, y que si además tienen una ramas pulmonares confluentes, pues obviamente el pronóstico de la sobrevida va a ser mucho mayor. Y dentro de esta gráfica, nada más brevemente les quiero mencionar dos situaciones desde el punto de vista estadísticamente significativos, los cuales sí muestran una P menor de 0.01, que fue la presencia de anomalías asociadas y lo caracterizaron como un predictor de mortalidad en base a un estudio de chi cuadrada y de prueba de Fisher. Y además, la presencia de las ramas pulmonares no confluentes también fueron significativas en cuanto a la mortalidad. Bien, en cuanto a la discusión y la conclusión que mencionan en este estudio, más o menos un tercio de los pacientes que se presentan con una atresia pulmonar con C y B es una variante de tipo complejo, lo cual pues la toma de decisiones tiene que hacerse de forma mucho más estructurada. Fueron 32 pacientes que se sometieron a corrección total, de las cuales la mortalidad durante el periodo del estudio fue del 18.9%. La sobrevida que marcaron y que encontraron ellos y la reportan a 1, 5 y 10 años fue de 95, 83 y 79% respectivamente. Lo que les comentaba, los predictores de muerte relacionados que encontraron ellos y que fueron significativos fue la presencia de anomalías asociadas y ramas no confluentes. Tradicionalmente, lo que les mencionaba al inicio, que el manejo habitual de esta patología es con una fístula sistémico-pulmonar. Generalmente se prefiere Blalock-Taussig y posteriormente hacer un análisis secuenciado para la corrección total. Sin embargo, en el grupo 1, los pacientes que fueron sometidos a esta opción de corrección definitiva en una etapa, pues mostraron un buen entre la paliación y la corrección, pues es muy alta. Creo que es el grupo que mayor problema con la mortalidad tuvo y que además, bueno, pues desde el punto de vista anatómico, pues representan un reto. Un factor independiente de la mortalidad fue la presencia de ramas pulmonares no confluentes y pues en la mayoría de los pacientes se utilizó injerto de Contegra, el bovino. Ok, este es el reporte del primer artículo. Déjenme ver dónde los leo.
Ok, no sé si exista o tengan algún comentario. Justo, sí. Miguel, ahorita, bueno, se fue durante la plática, ya está por aquí, está Olga, está ¿Perdón? Pasos, está Olga, está Isabel, está Gaby, está Moy, parece que ya estamos todos. Entonces, el plan, bueno, Hola ya a todos de nuevo. se presentó el primer artículo y no sé si alguien tenga como algún comentario que hacer al respecto de la discusión de este primer artículo. Bueno, yo lo que realmente de las cosas que veía, Miguel, la verdad me sorprendió mucho, como dices, primero la revista. La verdad es que no es algo que nosotros tengamos así como muy, yo la verdad no la conocía. Me sorprendió que los tailandeses tengan una muy buena serie de casos y creo que de las cosas muy rescatables es que creo que como que la población es muy similar a la nuestra, es decir, ellos hablan de que los pacientes les llegan de referencia de repente de un poquito más tarde, realmente no tienen una referencia realmente no tienen en Estados Unidos, ahorita el otro artículo que vas a presentarle, pero creo que se parece mucho a la población que nosotros manejamos. Una de las cosas que, no sé, la verdad es que la sobrevida que ellos reportan a 5 o 10 años es increíble. O sea, no sé si por ahí escogieron muy bien a sus pacientes y eso condicionó una sobrevida espectacular o realmente son muy buenos los tailandeses para este tipo de casos, ¿no? Pero creo que sobre todo el algoritmo, como mencionabas, de la corrección en base a o sea, primero identificar lo que es, o sea, es una buena gama de posibilidades el niño con atresia tricuspidia, o sea, el que puede tener buenas ramas o ramas hipoplásicas o no existen ramas, etcétera, ¿no? Pero creo que esa parte es muy importante identificarla, o sea, ¿de qué estamos tratando y cuáles son las posibilidades que nosotros tenemos de corrección? Y bueno, la verdad es que nuevamente creo que la sobrevida a largo plazo está increíble, ¿no? Sí, me sacó de momento un poco de balance el formato de la revista porque efectivamente no es una revista que sea muy familiar para nosotros por el diseño del texto, de cómo van manejando la información. Generalmente ellos, digo, estamos acostumbrados nosotros en una revista de corte quirúrgico más encaminada a la cirugía cardíaca, como a un formato distinto, ¿no? Más otro tipo de orden. Y al inicio que estaba yo leyendo el documento, me llamaba la atención que no encontraba yo la cuestión estadística, cómo le hicieron, cómo seleccionaron los pacientes. Eso viene hasta el final en el artículo. Nature me puse a dar una revisada y como tal, es una revista muy respetada en el ámbito científico, quizá no para nosotros en la cuestión quirúrgica, es más como una revista metida en temas más como de orden biologista, como de ese tipo de estudios. Pero, digo, verdaderamente me sorprendió el orden metodológico que tenían. Y coincido contigo en que sí es una población muy semejante a la nuestra. Parece que la toma de decisiones es también muy parecida. Casi todos de entrada lo que hacemos es pues, una fístula de Blay, lo que de eso. Y pues creo que ahí es donde yo encontré muchas similitudes, ¿no? Creo que es un estudio que debió de haber tenido mucho orden en cuanto a de pacientes definitivamente, porque pues unas, como bien dices, unas sobrevidas impresionantes, ¿no? De acuerdo. ¿Alguien más que tenga algún comentario? No, pues, ¿puedo hablar? Hola, doctor. Hola, Chief. Hola a todos, ¿cómo están? Qué gusto de verlos. Roger, ya no me acordaba cómo eras. Oye, bueno, en realidad el artículo sí es muy parecido a lo que nosotros nos ha ido pasando con atresia pulmonar con comunicación interventricular. Y la verdad es que sí es muy comparable, pues, un país tercermundista como el nuestro con un país tercermundista como ¿qué es? Tailandia, ¿no? ¿Dónde es? Sí. Ahora, vi que la revista es Nature, donde la publicaron. Sí. Sí.
Ok, sí, no, como dices, es una revista muy naturista, muy de ciencia, pero es como de ciencias básicas. No cualquiera publica en Nature, ¿eh? O sea, publicar en Nature es garbanzo a libra. O sea, ni siquiera los médicos, o sea, es muy difícil que un médico que publica en New England y en Journal of Thoracic y esas, publique en Nature, porque sí se van a algo muy básico. No sé por qué Nature aceptó el artículo, porque pues, sí es un artículo muy, muy técnico de cirugía cardíaca. O sea, esto era para el World Journal of Pediatric and Congenital Heart Surgery o cosas de esas. Sí creo que está pues bien el artículo y más que nada nos ayuda a ver que la experiencia de nosotros pues es más o menos parecida en cuanto a la toma de decisiones, ¿no? Lo que vamos haciendo, lo que vamos, todo les hacen Blaylock en varios pasos, muy pocos se van a la corrección primaria, es un buen número de casos. Sin embargo, creo que este es el que son 13 años Este año, sí. de experiencia. Entonces, no, creo que ese es el otro artículo es el que calculé 2 años por año, o sea, 2 pacientes por año. Pero pero bueno, nada más, o sea, la verdad es que en cuanto a toma de decisiones, pues van más o menos haciendo lo que hacemos nosotros. Y yo lo comentaba con Carlos la semana pasada, atresia pulmonar con comunicación interventricular, que lo primero que tiene uno que ver es, ¿tienen ramas confluentes? Y si se está regresando el audio, no sé por qué, pero lo primero que tienes que ver es si tienes ramas confluentes, de qué tamaño son estas ramas y cuántos lóbulos. Me llama la atención que ni ellos ni en el otro artículo hablan de cuántos lóbulos dependen de colaterales. Y eso es algo que sí en su momento estuvo muy, muy, muy discutido, que si estas colaterales irrigan cuántos lóbulos y si esos lóbulos están comunicados a la confluencia de ramas. Porque también hay otros artículos en donde dicen sí conviene unifocalizar o conviene no unifocalizar y ahí dejarlas o después cerrarlas, etcétera, etcétera. Entonces, yo sí creo que cuando uno va a terminar acabando poniendo un tubo del ventrículo derecho a la arteria pulmonar, tiene uno que estar seguro y cerrar la CIB, obviamente, tiene uno que estar seguro que el tubo que va uno a poner tiene a dónde llegar, a dónde llevar esa sangre. Y toda esa sangre que va a llevar el tubo tiene que caber en unas buenas ramas de arteria pulmonar hacia los 2 pulmones. Nada más se trata de eso, pues que los gastos se puedan igualar uno a uno con, con un buen tamaño de tubo, con unas buenas ramas de arteria pulmonar y una buena distribución hacia la mayoría o hacia un número suficiente de lóbulos para que no me resulte en hipertensión pulmonar por no tener un buen lecho vascular pulmonar. Y si dejo colaterales, pues el hiperflujo que puede producir esto que me va a producir congestión. Entonces, yo creo que ellos y nosotros, todo el mundo lo que hace es cada caso evaluar todos esos detalles para ver qué tanto puedo ir avanzando y qué tantos objetivos tengo que ir consiguiendo por escalones y en cuánto tiempo. O sea, si puedo subir, si a la mera hora para llegar a la corrección total necesito subir 8 escalones, que es unirlas de un lado, unirlas del otro, que estén comunicantes, que tenga buena confluencia, que tengan buen tamaño de ramas pulmonares y que pueda yo cerrar la C y B y tener buenos tubos valvulados del ventrículo derecho a la arteria pulmonar, habrá veces que uno pueda subir los 10 escalones de un solo paso o habrá veces que, porque algunos no existan, o habrá veces que tenga uno que ir uno por uno, uno por uno, uno por uno. O sea, o de repente hago una cirugía, un escalón, luego me subo 2 o 3 escalones de un jalón porque tengo que ir brincando esos pasos. Yo creo que eso es todo, ¿no? Y la verdad es que a mí este artículo me gustó porque a pesar de que
pues, lo que se publica en otros lados o en otros ámbitos es vámonos directo a la corrección de primera entrada. Vamos a hacer unifocalización y todo por vía anterior y el niño, o sea, voltear al niño como calcetín en un solo tiempo y dejarlo ya corregido, pues sí, pero no todos y no en todas las circunstancias. Eso sería lo único. Pero en general, pues está bien el artículo. Pues, o sea, a mí me deja muy tranquilo de que nosotros estamos haciendo bien las cosas. Sí, creo que nada más ahí lo único también que valdría la pena mencionar es que no mencionaron ningún dato hemodinámico, ¿no? O sea, el cateterismo, cómo estaban las presiones. Sí, Creo que también. también es como un tema importante para la toma de decisiones, lo que platicamos en algún momento, ¿no? O sea, realmente cuáles son las colaterales que puedan estar hipertensas, cómo está la presión del ventrículo derecho, el valor de el tamaño de las pulmonares. Creo que eso también, digo, como dices, es un buen número, pero sí, yo creo que está como muy encaminado a que tenga muy buenos resultados, ¿no? Como que escogieron bien a sus pacientes. Sí, yo creo que, sí, no, y además yo creo que algo muy importante es, evidentemente, la toma de decisiones, como mencionaba el doctor Bolio, es en función de un cateterismo cardíaco. Tienes que ver, lo único que mencionan ahí son las unidades Woods, pero bueno, ya sabemos que no es todo, ¿no? Claro. ¿Alguien más que tenga alguna pregunta? A mí lo que me llama la atención es las tablas de supervivencia que ponen, de las que pusieron de Kaplan-Meier, ahí aparece la mortalidad del diagnóstico. La mayor mortalidad es en los primeros 2.5 años después de este diagnóstico. Después de eso se estabiliza y se mantiene una mortalidad arriba del 80%, ¿no? Una supervivencia arriba del 80%. Estamos hablando de que los pacientes que se diagnostican después o que se diagnostican más tardíamente son los que tienen mejor sobrevida, ¿no? ¿Por qué? Porque muchas veces probablemente ya están adaptados o de alguna manera están tolerando esto, pero no se dice, como dice Carlos, comentan los factores hemodinámicos, en qué condiciones están los pacientes, ¿no? Y sobre todo para ver en qué momento lo están agarrando. Claro. Sí, haciendo nada más un último comentario referente al origen bibliográfico de este artículo. Les comentaba, se me olvidó, creo que es una de las revistas más citadas y más referidas, tiene un factor de impacto impresionante de 43 global y en los últimos años de 45. Entonces sí, como decía el doctor Vuelo, pues no cualquiera, ¿no? Creo que publica y hay que tener una vara muy alta para poder publicar en esa revista. Bien. Yo no quiero saber. Algún En día. Tailandia, ¿cómo que? Ok, bueno, si están de acuerdo, continuamos entonces con el siguiente artículo. Déjenme nada más me regreso donde estaba. Bueno, saludo a Oscar, que lo estoy viendo. Los demás no sé por qué no los veo, pero parece que puedo ir. Ah, ya está, es que puedo recortar. Bueno. Está Roger, Olga no está. Está su cuadrito, pero no está ella. No. Nubia, nomás está su cuadrito. A ver, déjenme. Gaby Ruiz. Gaby de terapia. Okay. Todos estamos acostumbrados. La represión temprana completa de la atresia pulmonar con CIB y colaterales aortopulmonares mayores. Bueno, este artículo lo publica la Universidad de Stanford en California y el principal autor es Naruhito Watanabe y colaboradores. Y bueno, como tal, la corrección definitiva de una atresia pulmonar con CIB y colaterales aortopulmonares habitualmente es alrededor de los 3 a 6 meses
Sin embargo, bueno, pues es muy importante tener en cuenta que en función de la morfología existen algunos criterios específicos para cirugía temprana, que ese es el motivo por el cual estos señores decidieron estudiar este tema. Eh, la, los criterios como tal que ellos manejan en cuanto a definir los pacientes candidatos a una corrección temprana es insuficiencia cardíaca congestiva refractaria a manejo, la presencia de una PSA que mande flujo a uno de los pulmones y la presencia de adicional de colaterales aortopulmonares hacia el otro pulmón, ya sea que exista esta variante con conducto arterioso o bien que exista la variante con un hemitronco que vaya también hacia un pulmón preferentemente y las colaterales autopulmonares hacia el otro pulmón. Eh, en cuanto a estos pacientes, cualquiera de estas tres presentaciones mencionan que, bueno, la situación en cuanto al comportamiento clínico, definieron en hacer la cirugía cuando presentaban alguna de estas condiciones y querían estudiar la mejoría clínica y el pronóstico de los pacientes, que aparentemente es mucho mejor. La atresia pulmonar con CIB y colaterales aortopulmonares, pues también precisa la necesidad de un algoritmo de manejo más efectivo, porque precisamente lo que veíamos en el artículo anterior, no existe como tal a lo mejor un algoritmo por la variante y por la diversidad del espectro clínico de una atresia pulmonar con CIB y colaterales para esta toma de decisiones. Y es un intento más o menos de ver qué condiciones son las que mayormente pueden deteriorar la función cardiológica y también la presencia de, de lesión pulmonar o de estenosis de las colaterales para definir una cirugía temprana. La finalidad quirúrgica es la unifocalización. Existen algunas otras estrategias también con un pronóstico variable en cuanto al manejo y mencionan como un dato que no debemos de pasar por alto la necesidad de realizar un cateterismo cardíaco. El objetivo del estudio fue analizar los resultados sobre la corrección temprana de atresia pulmonar con SIB y colaterales aortopulmonares. En cuanto a los material y métodos, fue un estudio de tipo retrospectivo que se realizó del 2002 al 2003. Se analizaron un total, en esos años, se presentaron 550 pacientes con diagnóstico de atresia pulmonar más CIB y colaterales aortopulmonares. De esos pacientes, tomaron un grupo de pacientes a los cuales decidieron operar en un lapso menor de 60 días de vida. De estos fueron 27 pacientes que cumplieron criterios para esta cirugía en forma temprana. El predominio del sexo fue 16 masculinos y 11 femeninos. La relación de flujo pulmonar y sistémico fue de 3.1 más menos 0.7 en el cateterismo cardíaco, obviamente. 9 pacientes tenían la variante de PCA al pulmón izquierdo, 3 pacientes tenían la variante de hemitronco, de los cuales 2 iban al pulmón izquierdo y 1 al derecho, y la edad al momento de la cirugía fue en un promedio de 34 más menos 7 días, con un rango de 7 a 60 días. El peso promedio fue de 4.4 más menos 0.6 kilogramos, el rango fue de 2.1 a 6. Y de este grupo de pacientes, 12 por condición clínica fueron previos a la cirugía hospitalizados para estabilización. Bien, aquí en las imágenes superiores vemos un poco sobre los espectros morfológicos al momento de los estudios del predominio, ya fuera de un ducto o de un hemitronco. Casi todos los ductos y los hemitroncos iban con predominio al lado izquierdo. Por ahí en la estadística hay menciona un par de pacientes quizá que se salen de esta condición y se iban a la inversa, o bien que eran pacientes con un arco aórtico a la derecha. La figura 3 es un tipo de corrección quirúrgica en la cual hacen una unifocalización de las MAPCAS con un homoinjerto, o bien en la condición de la figura 4, a la derecha en el lado inferior derecho de su pantalla, van a ver, bueno, cuando se tenía la oportunidad de hacer
ya finalmente la corrección definitiva con la comunicación del tracto de salida del ventrículo derecho hacia la zona de unifocalización. En cuanto a los resultados que mencionan en este estudio, que los homoinjertos que se utilizaron en cuanto al tipo de homoinjertos fueron los que mejor resultado tuvieron, fueron los aórticos, debido a que las presiones pulmonares son mejor toleradas con este tipo de homoinjerto y al parecer la durabilidad es mucho más adecuada. El peso del paciente también fue una determinante que estudiaron, la anatomía coronaria, en función de cómo elegían el tipo de injerto, pues también en cuanto a la disponibilidad que ellos tenían, hicieron medición de presiones por monitoreo invasivo a nivel auricular izquierdo y a nivel ventricular derecho. De estos pacientes que se operaron, a 8 hubo necesidad de hacerles un recambio de homoinjerto y los factores que generaron esta situación fueron estenosis. 3 pacientes no fueron candidatos a corrección definitiva temprana por presentar colaterales aortopulmonares de tipo hipoplásico y por lo tanto, bueno, decidieron incluirlos en otro tipo de estudio. En esta gráfica vemos el tipo, más bien dicho, no el tipo, el tamaño de los conductos que utilizaron para la corrección. No hubo mortalidad, 27 pacientes fueron intervenidos en una sola etapa. La presión pico sistólica que registraron en este estudio fue a nivel ventricular derecho de 32 más o menos 6 milímetros de mercurio. Y la presión pico sistólica registrada a nivel aórtico fue de 90 más o menos 18 milímetros de mercurio. La relación entre estas dos, la primera y la segunda, que es A y B, fue de 0.36 más menos 0.07 milímetros de mercurio. Fue un ratio, más bien dicho, no fue milímetros de mercurio, fue una equivalencia. Las resistencias vasculares pulmonares que encontraron en el estudio hemodinámico fue de 2.0 más menos 0.3 unidades Wood. La estancia hospitalaria en promedio fue 31 más menos 8 días, con un rango muy amplio de 9 a 106 días y una media de 26 días de estancia hospitalaria. 3 pacientes presentaron complicaciones, de los cuales uno tuvo infección de herida quirúrgica, uno neumonía y un quilotórax. El seguimiento que hicieron a lo largo de este estudio fue de 4 años, en los cuales registraron 3 defunciones, fueron posoperatorias al alta, y de estos pacientes, 8 fueron reintervenidos por estenosis severa y a los cuales se les hizo un reemplazo de conducto. Ellos concluyen que la estrategia que ellos utilizan en cuanto a la corrección temprana en función de las presiones tanto del ventrículo derecho y aórticas, hacen esa relación del ratio que les explicaba hace un rato, que es apropiada. Ellos encontraron que había, después de la corrección, una disminución de la presión ventricular derecha y un aumento de la presión sistólica. Los dos diagnósticos anatómicos más frecuentemente encontrados fueron la presencia de un hemitróngico y de un conducto arterioso. Mencionan que las resistencias vasculares pulmonares, al ser bajas, en estos pacientes que deciden hacerles una corrección temprana, explica que debido a estas resistencias vasculares pulmonares bajas, la presencia de una descompensación en forma de presentación de una insuficiencia cardíaca congestiva favorece la aparición temprana de una hipertensión pulmonar y en función de este comportamiento, ellos cuando no logran tener una estabilidad en cuanto al manejo médico que instauraban, pues es cuando fracasa este manejo, es cuando deciden la cirugía temprana en función de las condiciones, de los criterios clínicos que ellos tomaron. La cianosis, ellos la interpretan como un dato de mal pronóstico, puesto que lo asocian con una probabilidad más alta de una zona estenótica de alguna de las
colaterales aortopulmonares. La mayor estancia hospitalaria en función de la corrección estándar que utilizan, esto es uno de los factores que ellos encontraron por todas las condiciones clínicas que tienen que resolver nuestros pacientes. Sin embargo, bueno, aún así ellos optan mucho por defender su punto, que es que a corto tiempo el resultado de los pacientes que someten a cirugía temprana es mejor. Y creo que eso es todo. Miguel. ¿Algún comentario? ¿Algún comentario? Ya se durmieron todos, me parece. Ya están todos dormidos. Ya están todos dormidos. La verdad es que Oye, ¿quién es Toshiba? Debe ser Martita, doctor. Yo de las cosas que puedo ver hoy es creo que hay dos grupos muy importantes que al menos tienen muchos artículos, y yo creo que son como los grupos que por lo menos, o al menos han publicado más, los grupos, el grupo australiano y los de Stanford. Este artículo que tienen temprana, pero ellos también tienen, creo que un par al menos los que yo he leído, uno donde habla de toda atresia con origen y el seguimiento que les hacen con gamagramas de sección, precisamente para ver cuáles son los segmentos pulmonares que van a estar ligados, y creo que tienen esto. A mí lo que me queda de este artículo es primero que ellos están teniendo temprano aquel niño que va a tener hiperflujo pulmonar, ellos manejan que la clínica es eso, pero que la clínica es eso, pero que las grandes un conducto, ya sea electrónico, un conducto arterioso que va a dar un conducto arterioso que va a dar hiperflujo al otro pulmón. De hecho, creo que lo comparan ahí como si fuera la Entonces, por eso hay que hacer una corrección. Bueno, como dicen, aparentemente los resultados sí son buenos, ¿no? Creo que de las cosas que ellos están haciendo muchas cosas que ellos están corrección temprana, de las diferencias, los australianos son los que focalizan o no focalizan, sobre todo por el riesgo que pueden tener de focalización. Pero los de Stanford, la verdad es que están muy a favor de unificar, rescatar la mayor cantidad de glóbulos pulmonares y sobre todo hacer una corrección temprana con una sobrevivencia mayor a tener más pulmones, menos hipertensión pulmonar, menos hipertensión ventricular derecha. Creo que son de las cosas que podríamos nosotros rescatar de este grupo que tiene de repente nosotros como decimos, ok, a lo mejor este segmento se va a colateral, pero no sabemos hacer, no sé, como un punto a favor para que la evolución y el pronóstico sea mejor de los pacientes, ¿no? Está muy interesante. Ahora, la realidad también es que en nuestro medio difícilmente va a llegar el niño con atresia pulmonar, con CIB recién nacido, que se vaya a cateterizar y que se pueda resolver antes de los 2 meses de vida, ¿no? Creo que es un tema también importante tratar. En el primer mundo está buenísimo, porque creo que nosotros creo que Enrique levantó la Doctor Pasos, bienvenido. Hola. ¿Cómo están? No veo mi imagen, doctor Bolio. Hola, Enrique, ¿cómo estás? Pues a mí me pareció muy interesante. Obviamente, yo soy anestesiólogo. ¿Alguien tiene 2 dispositivos prendidos? Porque cuando en el mismo cuarto se empieza a meter el sonido de uno en otro y es el eco que se está oyendo. Hay que quitarle el micrófono. Listo, Quique. Listo, Quique, perdón. Ok, no, hombre. Hablaban mucho, muy técnico para mi especialidad, que es anestesia, pero lo que me llamó la atención y lo que me recordó, como mencionó Charlie, es el tema de que en el primer mundo tratan de operar todas con muchas cardiopatías y lo que me recordó el artículo cuando lo leí fue precisamente
igual que Charlie le han de haber contado, mucho acerca de no generar pacientes para el futuro, resolverlo lo más rápidamente posible. Tenemos la desventaja de que en el infantil llegan los pacientes, que fue lo que dijo Charlie. Pero sí hemos visto, el doctor tendría que decir, cómo sí ha habido también esta tendencia por tratar de resolver el caso lo más pronto posible. Eso creo yo que ponerlo en la mesa en relación a qué tanto podemos operar a los pacientes lo más pronto posible y no paliarlos, que nos lo vamos a encontrar al año o a los 2 años, independientemente de la agenda o de la programación tan saturada. Y además la falta de recursos, que al final de cuentas yo creo que eso es lo que nos pesa más, ¿no? Porque, bueno, ustedes están en la opulencia ya en el infantil, nosotros en provincia tenemos una dificultad aún mayor en cuanto, incluso, por ejemplo, la toma de decisiones para estudios diagnósticos, que muchas veces nos resulta, bueno, no a nosotros, a los pacientes onerosos, porque lo tienen que pagar de su bolsa y a veces no hay la disponibilidad ni económica ni siquiera del recurso hospitalario y terminamos derivándolos a otros hospitales. Eso evidentemente tiene un costo en cuanto a lo tardío de la atención que nosotros podemos ofrecer. Y algo que mencionaba Charlie también es muy importante mencionar que sí, de acuerdísimo en que creo que aquí, digo, al final de cuentas, lo que nos dijo alguna vez cuando estuvo con nosotros, doctor Bolio, el doctor Puga, que decía que pues la trama pulmonar, obviamente, si uno no hace una unifocalización o el vaso es no apto para esa unifocalización, evidentemente vamos a perder ese segmento pulmonar y eso contribuye a una peor evolución de nuestros pacientes, ¿verdad? Sí, correcto. Ahora, a mí me llama la atención de este al que yo me refería, que están operando dos pacientes de este tipo al año, que son pocos, pues. Ahora, el artículo habla solamente de atresia pulmonar con CIP, con hiperflujo pulmonar. Es decir, no estamos hablando del paciente que llega con ramas pequeñitas, con pocas colaterales, o que colaterales pero muy chiquitas, lo que sea. Aquí de entrada, y por eso en el cateterismo se ve que todos los pacientes ya en el cateterismo pesa uno, el pulmonar con el sistémico. De entrada, entonces, son pacientes con flujo pulmonar aumentado. Al tener hiperflujo pulmonar, los están dividiendo en grupos para llevarlos a corrección, pero de entrada, si tienen hiperflujo pulmonar, es que tienen ramas pulmonares o colaterales para que todas sumadas nos sobre vasculatura pulmonar. ¿Por qué? Porque en el momento de cerrar la CIB se van a igualar los flujos, porque de una u otra forma, si tienen flujo pulmonar aumentado, todas las ramas de la arteria pulmonar tienen que a la hora de cerrar la CIB y unifocalizar, pues les voy a acabar disminuyendo el flujo pulmonar. Entonces, estas son las atresias pulmonares con CIB, con hiperflujo pulmonar, que son corregibles o que uno puede pensar que son corregibles en una primera intención, porque sumadas todas las ramas de arteria pulmonar y colaterales, me van a dar un tamaño suficiente de ramas con un área suficiente de tubo, pues, de arterias pulmonares para que quepa toda la circulación pulmonar. Y tan así que supongo que los datos que presentaste de cateterismo de la relación entre presiones de ventrículo derecho y presión sistémica es en el postoperatorio inmediato, o sea, y es lo mismo que le pasa a un poco. Entonces, estos niños son el falot que le quito la obstrucción y que le cierro la CIB y queda con buena salida hacia los pulmones. Entonces, en la medida en que
en que estos casos pueda yo dejar sumadas todas las áreas de las arterias pulmonares con un índice de Nakata o de Magun adecuado, pues son corregibles en un primer tiempo, y ya el tubo valvulado es el que después se tendrá que ver si se cambia o no. Entonces, este es un grupo muy particular, o lo que están presentando en el artículo es un grupo muy particular de atresia pulmonar con CIB y colaterales, y que todas, la manifestación clínica o los grupos los decidieron hacer. La primera razón para operarlos es el hiperflujo pulmonar, que el niño está con congestión, con insuficiencia cardíaca. Entonces, hay que hacerle algo. Y si tiene insuficiencia cardíaca por hiperflujo pulmonar, es corregible. Es corregible en el primer tiempo. Ese yo creo que es el primer dato que tenemos que ver. Entonces, niño con atresia pulmonar, con CIB, que nos llega al hospital a la edad que llegue, si tiene hiperflujo pulmonar, pues podemos pensar que en ese momento es corregible. Pero es muy raro que lleguen, como dicen ustedes, como dice Carlos, porque el niño que tiene hiperflujo pulmonar, aún con puras colaterales, pues no se manifiesta tanto y se maneja primero con la falla cardíaca, poniéndole diuréticos, etcétera, etcétera. Es más, el primer grupo, la razón para operarlo es falla cardíaca y que no se logra controlar por manejo médico. Entonces hay que hacerle algo. Y no le puedo hacer un cerclaje porque no tienen ramas confluentes o porque tienen colaterales. Entonces, ¿cómo le resuelvo el hiperflujo pulmonar? Pues corrigiendo. Ese es todo. Entonces, sí, o sea, yo creo que en este artículo lo que tenemos que tomar en cuenta es eso, que de todo el espectro de atresia pulmonar con CIB, que incluye desde ramas no confluentes y colaterales minúsculas y el niño todo cianótico y que no puedo hacerle nada porque no tengo ni siquiera que unifocalizar, hasta el otro extremo donde yo tengo un niño con múltiples colaterales, con hiperflujo pulmonar y con falla cardíaca que la tengo que resolver. ¿Cómo? Pues haciendo lo que tenga que hacer. Y entonces, de ese grupo de hiperflujo pulmonar con colaterales, es este grupo que se está manejando ahora. Tan así que solo encuentran 4 variantes anatómicas. O 4 grupos. Pues el primero, insuficiencia cardíaca, el segundo, el conducto, y el tercero, el hemitronco, y los grupos, como los dividieron, pues ya no me acuerdo exactamente los detalles, ¿no? Entonces, pues nada más tomarlo en cuenta, que este grupo que se puede tratar de ir a corregir directamente. ¿Sabe qué pasa, doctor? Que en específico este grupo de Stanford, como les decía, o sea, este es como bien lo dice, es nada más el grupo de hiperflujo pulmonar, que son pocos casos, pero su grupo ya en general de atresia el otro espectro, tienen otro ¿Cómo? No se oye bien. ¿Cómo? Experiencia donde no nada más hablan del hiperflujo pulmonar, sino aquellos pacientes con algunos otros espectros que usted ya comentaba de atresia pulmonar con CIB. Ellos en este nada más hablan del hiperflujo. En otro publicado, creo que en el 17, en el 18, hablan ya de todo el otro espectro. Por eso ahorita nada más parecía por año. Realmente creo que tienen más casos. No, lo que reporta el artículo son 550 casos totales del 2000 al 2013. Sí. O sea, estamos hablando de más o menos entre 50 y 48 pacientes por año. Y de este grupo, de 550 en estos 11 o 12 años, nada más tomaron estos 80, 88, que representa aproximadamente el 5, ahí lo mencionan en el artículo, específicamente en estos 3 criterios de ingreso. Pero de ahí en fuera tienen la experiencia de 50 al año. Entonces, yo creo que por eso su revisión, algo importante que me llamó mucho la atención, nosotros, al igual que como mencionaba Miguel, tanto en el otro artículo como en el otro artículo, los pacientes que están en el grupo 3 y 4, nosotros los vemos en paliativos porque realmente los recursos los tenemos muy restringidos y no hay mucha experiencia para que sobresalgan los niños. Y la otra, en lo que mencionan, la relación del flujo y la relación de teterismo, pues si es mayor de un pulmón que en el otro, y que ellos tienen más pronóstico a largo plazo, aunque los corrijan, también, bueno, es algo que me gustó mucho de este artículo, ¿no? Porque es como otro criterio para meter a ir a los niños para ver cómo nos va a ir, ¿no? De acuerdo. Sí, de hecho, algunos niños de estos grupos
vamos a suponer que tiene el hemitronco, colaterales y hemitronco. Esos niños prácticamente no nos los presenta cardiología, los deja que evolucionen hasta más grandes. Y el problema es que van a ser hipertensión pulmonar. Y ahí sí nuestra mortalidad puede estar relacionada a eso, a que en su momento no les disminuimos el flujo pulmonar. Lo que pasa es que pues, no es una cirugía fácil y necesitas tener tela de dónde cortar. ¿Presentaste alguna gráfica, Miguel, de el tamaño de las colaterales o algo? ¿Se hablaba algo de tamaño, de diámetros? Nada de eso, ¿verdad? No, solamente hace medición preoperatoria de Magún. El estatus hemodinámico de Magún. Decía que después en el control transoperatorio hacen una medición del ratio entre la presión del ventrículo derecho y de la aorta. Hacen 2 mediciones. Sí, ¿qué es lo que hacemos cuando ves un valor? Exactamente, sí. Medir gradientes, al final de cuentas, presiones sistémicas y pulmonares. Y creo que ni el grupo de Australia ni Stanford toman mucho en cuenta el tamaño de las ramas pulmonares verdaderas. Y más bien se guían mucho en la presión pulmonar, en la presión del ventrículo derecho, la presión de la diastólica y el QS, que creo que eso es como lo que toman en cuenta para puede corregir. Sí, bueno, pero están haciendo cateterismo y están calculando que hay una relación de gasto. Seguimos hablando de la iglesia pulmonar del CIB con flujo pulmonar aumentado. Doctor Bolio, creo que en el cateterismo me dicen que el niño tiene el flujo pulmonar disminuido, pues más bien ahí lo que tengo que hacer es, o sea, ahí si lo tratan de corregir de primera intención con flujo pulmonar disminuido el niño, algo no dan el flujo pulmonar aún unifocalizando para que al final yo tenga una presión de ventrículo. Doctor, creo que a quienes le dieron más perdón, Roger, adelante. Estoy mencionando en los resultados que aquellos que corrigieron en su evolución al inicio presentaron una mayor lesión escucha, el flujo de un pulmón y el otro no. Entonces, lo que estaban viendo era que por eso al cateterizarlos, uno de los criterios para ver si entraban o no era que si este hiperflujo hacia un pulmón era el doble, era de mal pronóstico para el niño, aunque se corrigiera. Y digo, eso la verdad está padre, pues tomarlo como un criterio. Si sabes que lo vas a corregir y a la larga uno de los dos pulmones te va a fallar y a la larga te va a hacer falla cardíaca, pues híjole, pues ya para qué lo meten, ¿no? Ya para qué lo meten. Muy bien. ¿Algún otro? Pues sí, ¿no? Sí. Yo, lo que le quería decir al doctor Bolio, que creo que quien más hizo un enfoque en cuanto a estudiar el diámetro de las ramas fue en algún momento la clínica Mayo, sí, pero más que nada en función de estimar una unifocalización y digo, no tanto como hacer una medición desde el punto de vista hemodinámico, ¿no? Sí, pero a fin de cuentas, tienes mides diámetros. O sea, si tienes flujo pulmonar aumentado, quiere decir que la medición de todos los diámetros, bueno, todas las áreas, te va a dar un área suficiente para tener el flujo pulmonar. Si sumadas todas las áreas, no te dan para calcular un Magún o una cata adecuados, quiere decir que estás teniendo flujo pulmonar. Entonces, lo hacemos. Claro. Miren, el flujo pulmonar está aumentado, hazle como quieras, pero si tiene flujo pulmonar aumentado es porque a los pulmones les llega más sangre, porque sumadas todas las áreas laterales o ramas verdaderas, tengo suficiente área para que el flujo pulmonar. Y de entrada yo creo que fue de algo en lo que se aseguraron en los criterios de selección, porque de entrada lo que tomaron ellos mucho fue el flujo alto de un paciente que no tenía una buena respuesta al manejo farmacológico y que finalmente desarrollaba insuficiencia cardíaca, ¿no? De acuerdo.
Sí, yo creo que este es un artículo para un grupo muy específico, muy específico pero bueno, como bien, o sea, está muy bien, creo que diseñado el estudio, los resultados son buenos, sirve para saber que ni un niño de estas características, hiperplasia, hiperflujo pulmonar, perdón, y con falla cardíaca, la corrección es una buena posibilidad, pero bien también lo decía el doctor Bolio, o sea, enfréntate a un niño de 4 o 3 tipos y pégale las dos colaterales, conducto y cierta C y B, etcétera, digo, es una situación de alto riesgo también. Pues sí. Muy bien. ¿Algún otro comentario? ¿Están por ahí los residentes, Moy, Nubia, Memo? ¿Ustedes algún comentario o alguna pregunta o algo que no haya quedado claro? ¿No? ¿No? Los tres se quedaron como si... Oscar, ¿ya hablas como yucateco o no? No, todavía me falta, Doc. Bien. Mare. Olga, Oye, Isabel, empezamos a estas deshoras de la noche por Gus. ¿Y dónde está Gus? la mamá de Greti está hospitalizada, doctor, entonces tuvo que ir. ¿Pero por COVID? No sabemos.